vamos a ver algunas propiedades ¿no? de lo que es las operaciones intersección y unión. Vamos a ver un poco de esas propiedades. Algunas ya estuvimos viendo en las clases, pero voy a mencionar algunas otras. O sea, por ejemplo, una de las propiedades que cumplen la unión y la intersección es lo que se llama la propiedad asociativa. Seguramente esa propiedad la habrán oído nombrar, ¿no? La propiedad asociativa. Sí. Si yo les digo, por ejemplo, que tengo 3 más 9 más 4 más 1 más 6. ¿Cuánto me da eso? Así rápido. 2 segundos, 3 segundos, a ver. 23. 23. ¿No? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Porque ¿cómo le hicieron la cuenta? 9 más 1, 6 más 4 y el 3. Claro. O sea, el que tiene ese bichito por la matemática sabe, o sea, o por ahí no lo sabe formalmente, pero inconscientemente ya sabe que si yo sumo un montón de, o sea, si sumo todos números, o sea, tengo todas sumas, lo que me queda después es, como es, yo puedo asociarlas como quiera. O sea, puedo cambiarlas, conmutarlas, asociarlas. O sea, lo que en realidad hicieron acá es un poco propiedad conmutativa, un poco propiedad asociativa. ¿No? O sea, yo conmuté así, ¿no? Y después asocié, o asociaron esto, ¿no? Esto le da 10, Sí. 10 y 3. Bueno, la mente matemática empieza a ver eso. Cuando ve una cuenta así un poco larga, empieza a ver a llenar huecos, ¿no? Como a decir, bueno, a ver múltiplos de 10, por ahí, los empieza a llenar, los suma rápido y después suma lo que queda, ¿no? Bueno, eso porque confiamos en la propiedad asociativa. Ahora, en las propiedades de conjunto, en la unión y la intersección también son propiedades, también cumplen con la propiedad asociativa. O sea, si yo tengo un conjunto A intersección B, ¿no? Después hago la intersección con un conjunto C, va a ser equivalente a que si tengo A intersección B intersección C de esta manera. Y si yo aplico la intersección primero A y B y después a C, va a ser lo mismo que si la aplico a B y C y luego la hago con A. Lo mismo va a pasar con la unión. En la unión yo puedo hacer A unión B, unión C, igual A unión B unión C. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer el diagramita de Venn de esta, o sea, de primera esta parte y después esta parte, para que vean que se cumple, o sea, para mostrar de alguna forma con el diagrama de Venn que eso se cumple, ¿no? Si yo quiero representar tres conjuntos, nosotros ya vimos cómo era la forma más general de representar dos conjuntos, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, la forma más general va a ser esa, o sea, donde tengo parte de A, parte de B y una parte que comparten. Si yo quiero agregar un tercer conjunto, voy a tener que hacer así, ¿ven? Tengo una parte donde hay solamente A, solamente B, solamente C, tengo una parte donde comparten A y B, una parte donde comparten A y C, una parte donde comparten B y C, y una parte donde se comparten los tres. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Sí. Si tengo el conjunto universal, vamos a hacer la primera parte, o sea, A intersección B, intersección C. A intersección B es lo que me aparece acá, ¿no? Lo que tienen en común A y B. Ahora, si yo hago la intersección de eso, que es lo que está en verde, con C, lo único que tiene en común con C es esta partecita. ¿Sí? Sí. O sea, me queda como el triangulito ese, el triangulito curvo de ahí en el medio.
Ahora hagámoslo de la otra forma. Tengo conjuntos A, B y C. El conjunto universal. Y voy a hacer A intersección B intersección C. B intersección C, ¿dónde está? Sería esto, lo que tienen en común B y C, ¿no? Lo que está acá. ¿Y qué tiene en común eso con A? Bueno, la misma parte. Ven que al final me queda lo mismo. El triangulito ese que está ahí en el medio. ¿Se entiende? Bueno, díganme si puedo cambiar la hojita. ¿Los dos? Sí. De vuelta, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las 3. Una de las propiedades que ya vimos es, por ejemplo, la existencia del elemento neutro. ¿No? Habíamos dicho que el elemento neutro es como sumar 1, perdón, como sumar 0 o multiplicar por 1. O sea, si yo tengo un conjunto, intersección otro conjunto, ese conjunto me tiene que dar el mismo conjunto A. O sea, sería como multiplicar por 1, diría, ¿no? O sea, un número multiplicado por 1 me da ese mismo número. Y un conjunto, unión, otro conjunto me tiene que dar también A, o sea, sería como sumar 0, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Sí. ¿Cuál sería el elemento neutro de la intersección? Usábamos esta propiedad. Si un conjunto está incluido en otro, ¿no? La intersección siempre era el más grande. No, perdón, el más chico. Perdón, si un conjunto A está incluido en un conjunto B, o sea, la intersección siempre va a ser el conjunto más chico, o sea, el conjunto A, y la unión va a ser el conjunto más grande. O sea, yo entonces tendría que ver un conjunto más grande que A, y más grande que cualquier conjunto, de manera tal que si yo hago intersección con ese conjunto, siempre me va a quedar más chiquito. ¿Cuál es un conjunto el más grande de todos, que contiene a todos? El universal. El universal. Muy bien. Y en la unión, siempre queda el más grande, o sea, tendría que ver un conjunto el más chiquito de todos, que siempre cualquier conjunto que yo elija, siempre va a estar metido adentro de esos conjuntos. ¿Cuál sería ese conjunto? Conjunto vacío, ¿no? O sea, la unión entre cualquier conjunto y el conjunto vacío siempre me va a dar ese conjunto. ¿Sí? Después tenemos lo que se llama la propiedad conmutativa. ¿Sí? La propiedad conmutativa, todos la conocemos, es la famosa del orden de los productos no altera, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, si yo Sí. tengo A intersección B, va a ser igual a B intersección A, y a su vez A unión B va a ser igual a B unión A. Con eso no hay mucha vuelta que darle, o sea, sabemos que de la forma que estén, dan lo mismo. ¿Sí? Si un conjunto con una operación dada cumple esas tres propiedades que nosotros vimos, o sea, la propiedad asociativa, la existencia de elemento neutro y la propiedad conmutativa, vamos a decir que es un semigrupo conmutativo con neutro. Esto se lo menciono como para que sepan dentro de qué estructura está, porque los matemáticos por lo general hacen generalizaciones de las cosas como para decir, bueno, si hay cosas que están enmarcadas dentro de un mismo conjunto, dentro de una misma clasificación, después tienen propiedades parecidas. Esto recién el año que viene van a empezar a profundizarlo un poquito más, cuando un conjunto es semigrupo, cuando es grupo y cosas así, ¿no? O sea que se llama estructuras algebraicas.
Pero se lo menciono para que lo vayan viendo. Entonces cuando digan, ah, eso lo mencionó el profesor Oviedo el año pasado. Mirá. Bueno, ahora otra propiedad que cumplen va a ser lo que se llama la propiedad distributiva. Todos conocen propiedades distributivas, ¿no? ¿Cuáles propiedades Sí, distributivas conocen? Por ejemplo, la propiedad de la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, ¿no? sí, Si yo digo, o sea, hago este por este, ¿no? Y se distribuye, o sea, tendría que esto es igual a A por B más A por C, ¿no? O sea, yo puedo pasar tanto de acá para acá como al revés, y lo que conocemos generalmente como la distributiva al revés es lo que se llama extraer factor común, ¿sí? También conocemos la distributiva, por ejemplo, de la potenciación con respecto a la multiplicación. Yo tengo A por B a la N, eso va a ser igual a la N por B a la N, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros conocemos la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, pero no existe la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación, ¿no? O sea, yo no puedo decir si tengo A más B por C y hago esto, A más B por A más C. Eso no está, no se puede hacer bajo no, ningún punto de vista. Bueno, en lo que es las operaciones de conjunto se da la particularidad de que yo puedo hacer la distributiva, o sea, puedo hacer distributiva de la intersección con respecto a la unión, o sea, yo digo A intersección B unión C, y eso me va a dar, si hacemos la distributiva, hago este con este, y en este caso, como para darme cuenta, esta va a ser mi multiplicación y esta va a ser mi suma. O sea que yo haría A intersección B, unión A intersección C. ¿Se entiende? Pero también se cumple lo que es la intersección, perdón, la propiedad distributiva de la unión con respecto a la intersección. En este caso sí se puede hacer. O sea, si yo tengo A unión B intersección C, hago la distributiva, este con este, y este con este, y en este caso este va a ser como el caso de la multiplicación, y este va a ser como el caso de la suma. Entonces tengo A unión B, intersección A unión C. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? sí, ¿Sí? Y podemos hacer el diagramita de Venn de una de estas dos. Vamos a hacer, por ejemplo, el de esta, si quieren. Para que vean que da lo mismo. Cuando me digan, cambio la hojita. ¿Puedo cambiar? sí, yo ya estoy. Bueno, cambio. Esperen un cachito. Bueno, Ya está. Muchas gracias. no por nada. Bueno, hacemos entonces. Yo dije que voy a hacer la distributiva esta, la de A intersección con respecto a lo mismo, ¿no? Dije, sí. A intersección B unión C va a ser igual a intersección B unión A intersección C. Si hacemos el diagramita de Venn de la primera, o sea, de esta parte,
Hago los tres conjuntitos, ¿no? Es el conjunto A, conjunto B, conjunto C, y primero vamos a hacer la unión en este caso, ¿no? O sea, la unión entre B y C sería, ¿cuál es la unión entre B y C? Sería todo esto, ¿no? Todo esto que tengo acá. ¿Sí? Esos dos conjuntos. Y la intersección entre esa unión me va a dar esto que está acá, lo que tienen en común con A. Serían como dos alitas, ¿no? O como un beso, ¿no? Con los labios pintados. ¿Se ve? O sea, esto sería A intersección B unión C. Y ahora vamos a hacer el diagrama de Venn de la otra parte. O sea, acá vamos a hacer A intersección B unión A intersección C. ¿Sí? Bueno, como es la unión, vamos a unir a los dos. O sea, ¿cuál sería la intersección entre A y B? La intersección entre A y B me da el ojito este que está acá, ¿no? ¿Sí? Y la unión entre A y C es este que está acá, ¿no? Perdón, la intersección. La intersección entre A y B es este que está de rojo, y la intersección entre A y C es lo que está de verde. Pero la unión sería todo, o sea que me queda todo. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Lo pueden visualizar? La unión sería, perdón. La unión es todo lo que corresponde a los dos conjuntos, o sea, este y este. Este Ok. es el que está de rojo, ¿no? Y Sí. este es el que está de verde. Y la unión va a ser todo lo que está marcado. Está. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Por ahora vamos mostrando con dibujitos. Ahora después vamos a empezar en un rato a mostrar, ya a demostrar. Bueno, habíamos visto otras propiedades. No, con ustedes no la había visto, pero hay una propiedad que se llama complementación. Mejor dicho, dos propiedades más que vamos a ver. Y después les digo dónde las vamos a encontrar todas juntas. Hice una hojita que está en el Drive. Y ahora se las muestro dónde encontrarla. Veamos. La complementación me dice que si yo tengo un conjunto A, intersección, su complemento, ¿qué va a pasar? Y si tengo un conjunto A, unión, su complemento, ¿qué es lo que me va a pasar? O sea, pensémoslo de la siguiente manera. Si yo digo un conjunto, intersección, con todo lo que no es ese conjunto, ¿qué es lo que me va a dar? Todos los elementos de un conjunto, ¿qué tienen en común con los elementos que no son de ese conjunto? Ahí me contestó Cristian, ¿no? Vacío primero, ¿no? O sea, un conjunto de intersección, su complemento no tiene nada en común, porque el complemento es todo lo que no es A. Entonces ahí vamos a tener Sí. el conjunto vacío. Y ahora si yo digo, y también ahí me lo contestó Cristian, todo lo que tiene, todos los elementos de un conjunto, unión, con todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto, es todo. Entonces me va a dar el conjunto universal. Y después está la propiedad esta que se llama idempotencia, que es sencilla, o sea, A intersección por sí mismo me va a dar el mismo conjunto,
¿sí? O sea, nosotros hablamos de idempotencia cuando el cuadrado es la identidad, ¿sí? Y tenemos A unión A, también me va a dar A. Esas propiedades, más todas las que fuimos viendo cuando fuimos viendo complemento, cuando fuimos viendo unión, intersección, todas esas propiedades ahora las vamos a usar. Y yo les voy a mostrar dónde las vamos a encontrar. Todos tienen el link del Drive, ¿no? Que yo les pasé. Hoy se lo volví a pasar para que hagan clic ahí y se lo guarden. Y ya les queda grabado, ya les queda guardado en la aplicación, ¿sí? O sea, van a la parte de compartidos y no hace falta que después digan, uy, ¿dónde estaba el link? O sea, van ahí a la parte de compartidos y aparece la carpetita que yo compartí con ustedes. Bueno, fíjense, acá yo tengo en la carpetita, ven que dice álgebra 1, esa es la carpetita que yo les compartí. Adentro de esa carpetita hay 3 carpetitas más. Una que dice apuntes, libros y prácticos, ¿no? Acá está el práctico que están haciendo, ¿no? Si volvemos acá, acá tenemos un montón de libros de álgebra, que están buenos. Nosotros por ahora estamos usando álgebra de rojo, ¿sí? Y después tenemos el de apuntes. En el apunte van a encontrar primero la planificación, ¿no? El último es el que dice 02, es un apunte que tiene propiedades de módulo, que se lo hizo el profesor Tamburrino. Y este es el que armé con todas las propiedades que tienen que ser. Son leyes lógicas y propiedades de conjunto. Nosotros no profundizamos mucho en lógica como para empezar a utilizar todas estas leyes lógicas, pero sí vamos a profundizar un poquitito más en conjuntos. Y fíjense, acá tienen el nombre de la propiedad, se fijan, vienen acá. A la propiedad de conjuntos y las tienen todas. ¿Ven? Idempotencia, intersección A es igual a Tienen las tablitas de verdad acá arriba. ¿La ven? Ahí están las propiedades. Después hay algunos razonamientos válidos que tampoco nosotros profundizamos con el tema del razonamiento. Pero están todas las propiedades. Las que vimos, están todas. Y algunas más que por ahí no vamos a usar. ¿Sí? Así que después, si quieren, lo imprimen, como quieran, así lo tienen a mano. ¿Está bien? Sí. Bueno. Profe, perdón que me meta, pero quería aportar algo. Sí, que cuando, por ejemplo, tenemos la intersección de A con su complemento, nos da un conjunto vacío, y eso pasa con otros conjuntos, esos conjuntos se llaman disjuntos. Claro, sí, sí. Y cuando da, por ejemplo, como en el segundo caso, A y la unión con el complemento de A, esos conjuntos, además de ser disjuntos, se dice que es una partición del conjunto universal. Claro. Si yo tengo así dos conjuntos que no tienen nada en común, ¿sí? O sea, en este caso yo diría que A intersección B es vacío. Vacío. ¿Sí? En ese caso. Por lo general los conjuntos disjuntos se dicen con unas... O sea, se representan así. Eso significa conjuntos disjuntos. ¿Sí? O sea que no tienen nada en común. Ahora, que no tengan nada en común no quiere decir que uno sea el complemento del otro, ¿no? Eso es otra cosa. Gracias, Maxi. De nada. Bueno, no sé, quedan 10 minutos. Les voy a mostrar una demostración de una propiedad que ya les mencioné, que se va a hacer un poquito larga la demostración, pero vamos a ir despacito, vamos a ir prestando atención a las propiedades, todas estas propiedades que utilizamos, cómo las vamos utilizando, ¿sí? Y de última, si se corta, la continuamos después, ¿sí? Nosotros habíamos visto la otra vez que si yo tengo la diferencia simétrica, ¿no? Entre dos conjuntos A y B, la habíamos definido como
A menos B, unión B menos A. Y habíamos dicho que eso era igual a unión B menos A intersección B. Porque si hacíamos el diagramita de Venn de esos dos conjuntos, ¿no? A y B, habíamos dicho que la diferencia simétrica era, o sea, A menos B es este que me queda acá, ¿no? O sea, la media luna esta. ¿Sí? Y B menos A era la otra media luna, ¿no? La unión de esas dos medialunas me queda todo lo que está marcado en rojo. Ahora, nosotros a ojo habíamos visto que también lo podíamos expresar como que si yo tengo la unión de dos conjuntos, le agarro y ¡plup! Le saco la intersección que está en el medio, ¿no? O sea, a la unión de esos dos conjuntos le saco la intersección, ¿no? Habíamos visto así medio a ojo que esas cosas eran equivalentes. Bueno, hoy lo vamos a demostrar. Y lo vamos a demostrar con todas estas propiedades que estuvimos viendo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a partir de una de estas igualdades, ¿no? de una de estas partes, vamos a usar propiedades, y vamos a llegar a esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, podríamos arrancar al revés. Arrancamos de esto, y llegamos a esto. ¿Sí? Pero bueno, arranquemos por esta parte. Si yo tengo esto, A menos B, unión B menos A. Lo primero que voy a utilizar siempre cuando yo tengo diferencias, ¿por qué? A ver, porque nosotros todas las propiedades que vimos tienen que ver con lo que es intersecciones, uniones y complementos. Entonces me va a convenir dejar todas esas propiedades en función, todas esas operaciones en función de estas operaciones que yo les mencioné. Entonces, para no mencionarle A y B y no se confundan, si yo tengo un conjunto X, por ejemplo, ¿no? Y hago la diferencia con otro conjunto Y. Habíamos visto que la diferencia entre X e Y era igual a X intersección el complemento de Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto cuando definimos diferencia. Si no se acuerdan, después lo miran en la carpetita. Está ahí. Entonces vamos a usar esta propiedad. O sea, la propiedad yo la mencioné con A y B, pero bueno, puedo usar cualquier letra que yo quiera. ¿Sí? Vamos a usar esa propiedad para cambiarla acá. Entonces, si yo tengo A diferencia B, lo que voy a hacer es cambiarlo por A intersección B complemento. Siempre el complemento va a ir en el conjunto que está a la derecha en la diferencia. ¿Sí? Y habíamos visto que como la diferencia no es conmutativa, no da lo mismo donde yo ponga el complemento. ¿Sí? Unión, y acá, fíjense en que el que está a la derecha es A, o sea que el complemento va a ir sobre A. Entonces me va a quedar B intersección A complemento. Y esa propiedad aparece en la hojita como equivalencia de la diferencia. ¿Sí? Yo lo hago medio abreviado, pero ustedes copienlo todo. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es una distributiva, como estuvimos viendo recién, pero es un poquito más complicada, pero vamos a seguirlo despacito. Yo voy a tomar todo esto como un solo conjunto, y lo que voy a hacer a porque fíjense en que tengo una unión acá y acá tengo una intersección. Si tengo unión e intersección, puedo usar la distributiva. Entonces hacemos distributiva con distributiva con ¿Sí? Entonces me va a quedar todo esto, unión del conjunto B, por un lado. Lo vamos a poner así entre corchetes, porque acá hay un paréntesis. A intersección B complemento, unión
el conjunto B. Si les causó algo que no me entendieron, me dicen, pare, profe, ¿me explica? ¿Sí? No hay problema con eso. O sea, esta va a ser mi multiplicación y esta va a ser mi suma. O sea, si esta es mi multiplicación, ahora en el medio va a ir la suma que sea la intersección, ¿no? Y ahora hacemos todo esto de vuelta, unión en conjunto A complemento. O sea que es A intersección B complemento, unión A complemento. Y ahí lo que utilizamos es la distributiva, ¿no?, de la unión con respecto a la intersección. Ustedes anoten, o sea, yo les vuelvo a decir, lo copio abreviado, ustedes anótenselo todo el texto completo para que después, como no están por ahí tan familiarizados con esto, por ahí después dicen, ¿qué puse acá? ¿Entiendes? Ahora, vamos a volver a hacer otra distributiva. Vamos a distribuir, tengo unión, intersección acá. Unión acá, intersección acá. Entonces vamos a hacer este, lo vamos a distribuir acá, y lo vamos a distribuir acá. Y a este lo vamos a distribuir acá, y lo vamos a distribuir acá. Entonces me va a quedar A unión B, por un lado, intersección B complemento, unión B. Y seguimos esto manteniendo entre corchetes. Esta intersección queda igual. Después acá, lo mismo. A, unión A complemento. Intersección B complemento, unión A complemento. Y lo que usé es la misma. La distributiva de la unión con respecto a la intersección. Ah, mira. Bien. Ahora, fíjense, vamos a empezar a ver qué empieza a ver acá. Acá tengo a unión B, por ahora con eso no puedo hacer nada. Acá fíjense qué es lo que tengo. El complemento de un conjunto, unión con el complemento. ¿Qué pasaba cuando unía un conjunto y su complemento? Lo vimos hace un Tenía rato. lo universal. Claro, era todo, ¿no? O sea, Sí. Sí. conjunto universal. Y lo mismo ocurre acá. A unión A complemento también es el conjunto universal, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar así, por un lado. O sea, A unión B, intersección el universal, por un lado, intersección el conjunto universal, intersección B complemento A complemento. Perdón, unión A complemento. Y esta era la propiedad que llamamos complementación, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo un conjunto, intersección y universal? ¿Qué era el conjunto universal con respecto a la intersección? Era el elemento neutro, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto incluido dentro del otro, ¿no? Y cualquier conjunto va a estar incluido dentro del universal. Intersección, o sea, la intersección entre esos dos conjuntos siempre va a ser el más chiquito, ¿no? Siempre el universal es el más grande, entonces el más chiquito va a ser este. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar A unión B, intersección B complemento, unión A complemento. ¿Sí? Y fíjense que ya se está pareciendo más a lo que quiero que se parezca, ¿no? Ya tengo A unión B acá, me faltaría la diferencia,
Y bueno, acá lo que utilicé es el elemento neutro. El elemento neutro de la intersección. Y lo que voy a hacer ahora les muestro por qué. Voy a hacer una conmutativa. Voy a cambiar el A acá y el B acá. Y ahora les muestro por qué. Voy a poner A unión B, intersección A complemento, unión B complemento. Acá utilicé propiedad conmutativa. Nosotros vimos una propiedad que se llamaba ley de De Morgan, ¿no? La clase pasada. La ley de De Morgan me decía que yo tengo el complemento de una intersección, ¿no? Era igual a la unión de los complementos. ¿Sí? Y bueno, y al revés, si yo tengo el complemento de una unión, es igual a la intersección de los complementos. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo acá, fíjense, ¿a cuál se parece este? Se parece a este. A complemento, unión B complemento, ¿no? Sí. Ahora, en la ley de De Morgan yo puedo pasar de acá para acá, y como tengo una igualdad, y la igualdad es simétrica, tiene una propiedad que se llama simétrica, puedo pasar de acá para acá también. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la ley de De Morgan al revés. O sea, voy a pasar de A complemento, unión B complemento, a la intersección de A y B y el complemento de eso, ¿no? Entonces me va a quedar A unión B, intersección A, intersección B, complemento. ¿Entiendes eso, no? Por ley de De Morgan. O sea, utilicé todo. Utilicé esta que está acá arriba. Y ahora voy a hacer, fíjense, yo tengo, como para que se vea, si yo tengo, o sea, A unión B, si yo tengo la unión entre dos conjuntos, eso me va a dar otro conjunto. O sea que yo a este conjunto digo A unión B, yo lo voy a llamar como si fuese un conjunto X. ¿No? Y a A intersección B, que ya sería otra operación, lo voy a llamar como si fuese un conjunto Y o Y, como quieran decir. Y fíjense en lo que tengo. Tengo X, intersección, Y, complemento. O sea, tengo esto que está acá. Y cuando tengo eso, puedo pasar, o sea, puedo pasar de acá para acá o puedo pasar de acá para acá. Entonces yo puedo cambiar esto, intersección, el complemento de esto va a ser la diferencia. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner acá abajo. Entonces esto me va a quedar unión B menos, o sea, o la diferencia de A intersección B. Y eso es lo que quería llegar acá. Ven que es lo mismo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, perfecto. Y esto es por la propiedad esta, que es equivalencia de la diferencia. Eso anótenlo porque yo acá no tengo espacio. Entonces hacemos el D. El D dice A menos B menos C es igual a menos B unión A intersección C. Tenemos que hacer. Puedo empezar por acá
O puedo empezar por acá. A ver, miremos un poquito, porque esto es cuestión de mirar, ¿no? De las dos formas creo que va a ser bastante fácil. Bueno, digo yo, ¿no? O sea, fácil. Y cuando ustedes tengan práctica también van a ser fáciles. No sé, a ver, yo por lo general siempre arranco por el que tiene más términos, pero no siempre se da así. O sea, hay casos particulares, o sea, que no es que hay una fórmula que uno puede seguir y puede decir esto se hace de esta manera. Eso en la matemática ni en ninguna ciencia existe, ¿no? O sea, que ustedes no se desanimen, si no les sale el primer intento, vuelven e intentan de otra forma. O sea, dicen, a ver, si utilizo esto, uno aprende así. ¿Qué pasa si utilizo esto? A ver, ¿llego? No, me parece que me fui para cualquier lado. Entonces, pum, a ver esta otra propiedad. ¿Entiendes? Entonces, a ver, vamos a arrancar por esta parte. ¿Sí? Igual digo que si empiezan por acá va a ser un poquito más fácil, pero quiero hacerlo por ahí porque para que vean un poquito más de propiedades en juego. ¿Sí? Veamos. Si yo tengo A menos B menos C. Entonces, cuando tengo diferencias, ¿qué hago? Utilizo la propiedad esta, ¿no? O sea, A menos B es igual a intersección B complemento, ¿no? Esa es medio como un comodín en todas estas demostraciones. Siempre que vean una diferencia, pero siempre utilicen esta propiedad. Esa es fija. Eso también puede ser, profe, para trabajar con mismos símbolos, uniones, intersecciones o diferencias. ¿Bien? La diferencia me conviene pasarla a intersección complemento porque todas las propiedades que nosotros vimos tenían que ver con intersecciones, uniones y complementos. Claro. Entonces, bueno, cambiamos el de acá adentro primero, ¿no? O sea, yo tengo B menos C va a ser B intersección C complemento. Y la diferencia entre A y esto va a ser la intersección, el complemento de todo lo que está en el paréntesis, ¿no? A, intersección, el complemento de todo lo que está en el paréntesis. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, lo apliqué dos veces, adentro del paréntesis y lo apliqué afuera, porque tengo dos diferencias. ¿Sí? O sea, acá apliqué lo que se llama equivalencia de la diferencia, ¿no? Ahora, tengo un complemento. ¿Puede hacer el paso anterior, profe? ¿O es así directamente se aplican los dos veces? Sí, sí, porque una sería por este y la otra sería por esta. Una sería por esta. Primero queda B, intersección C, complemento. Sí, a ver. Ahí entendí. Si quieren lo hago en dos pasos. Esperen que buscamos un poquito de líquido. Para que no se mareen. O sea, si quieren lo hago en dos pasos. Yo, porque estoy canchero, entonces uno lo hace. Entonces acá tendría una diferencia, ¿no? O sea, si yo hago primero el de adentro, me sigue quedando eso, ¿no? Sí. Y ahora después hago el que tiene que ver con la diferencia de afuera. Entonces ahí me quedaría A, intersección, y lo de adentro queda igual, y el complemento, porque es la diferencia entre A y todo esto, por eso al complemento lo aplico afuera del paréntesis, ¿entiende? Sí, ahora sí. Bien. Tengo un complemento, y acá tengo una intersección, yo me veo tentado a hacer De Morgan, ¿no? O sea, si yo tengo una intersección y afuera de la intersección hay un complemento, lo primero que se me pasa por la cabeza es hacer De Morgan. Entonces, vamos a aplicar la ley de De Morgan acá. ¿Cuál vamos a utilizar? Esta, de vuelta a la misma, ¿no?
Si yo tengo una intersección y un complemento, me queda la unión de los complementos. ¿Sí? Entonces voy a tener A, intersección, o sea, acá dijimos que era la misma propiedad, ¿no? Y acá adentro voy a tener B complemento, unión, y voy a tener el complemento este más el complemento que le voy a agregar al otro. O sea que me va a hacer un C complemento y otro complemento más. ¿Sí? Y habíamos visto que si yo tengo un conjunto A complemento y le vuelvo a aplicar complemento, vuelvo a tener el conjunto A. Y eso era como el menos 4 es igual a 4, ¿no? Y esta se llama involución. La involución del complemento. Acá ponemos propiedad, o propiedad involutiva. Perdón, esto acá aplicamos de Morgan. Y después aplicamos la propiedad involutiva. A intersección, B complemento, unión C. Me queda ya el C limpito. ¿Sí? Y acá hicimos la propiedad involutiva. Ahora tengo una intersección y una unión y me veo tentado a hacer una distributiva, ¿no? Profe, ahí por el chat le pidieron que el último paso. Voy a explicar el último paso, el último paréntesis, nos faltaría una C de complemento. ¿En dónde? ¿Acá? ¿De acá a acá? No, porque cuando yo apliqué De Morgan, fíjense, cuando aplico De Morgan, tengo la intersección, el complemento de la intersección, después es como que se distribuye el complemento y se cambia a unión. Ahora, este C ya tenía un complemento. Entonces acá me van a quedar dos complementos. Pero cuando yo tengo dos complementos, se me van. ¿Se entiende? Pero en el tercer renglón tiene dos complementos. Tiene Sí, un complemento dentro y uno fuera. Y claro. abajo le puso uno más, que fue con el que le sumó la B, y el de afuera, ¿qué pasó? ¿Se va? Claro, porque aplico De Morgan. No sé. Lo que dice acá. Ah, está bien, está O sea, el bien. complemento que está afuera después se reparte en los dos conjuntos y se cambia por unión. ¿Sí? Ah, está bien visto, gracias. Tengo una duda. Sí, diga. Con respecto a eso que iba a ley de Morgan, Sí. ¿B no tendría que ser también que vuelva a base, o sea, evolutiva? No, porque hay un solo complemento. Pero la C de afuera del paréntesis no es para las dos. Claro, pero esta ya tenía un complemento. A la que le quedan dos complementos es a la C. A la B le queda uno. Ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Hacemos, les digo nuevamente, ¿no? O sea, yo me veo tentado, si tengo una intersección y una unión, me veo tentado a hacer la distributiva. ¿No? Entonces voy a aplicar A, intersección de complemento, unión, A, intersección C. Y fíjense que ya se está pareciendo a lo que yo quiero que se parezca. ¿Ven? Acá aplicamos propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión. Y acá tengo A, intersección B complemento, es esto que tengo acá, lo cambio por la diferencia. Y ya llegué a lo que quería llegar. Y acá apliqué equivalencia de la diferencia. ¿Se entendió hasta ahí?
¿Sí? Hacemos el de A unión B menos C. C menos A. Tiene bastantes cositas ese, me parece. Sí. ¿Qué nos conviene tomar? ¿La primera parte o la segunda? ¿Podemos tomar cualquiera? Sí, ¿O podemos siempre tomar tenemos que cualquiera. tomar una? Yo por lo general trato de empezar por el que tiene más elementos, porque después es como que se van resumiendo, pero a veces a mí me parece que acá conviene arrancar por este. Pero eso lo van a ir viendo ustedes. ¿Sí? O sea, como les dije, esto es ensayo y error, no es que hay una ley que yo digo, sigan esta formulita y nunca se van a equivocar. Eso no existe en la matemática. ¿Sí? O sea, seguir un caminito y nunca te vas a equivocar, o sea, están buscando otra cosa que no sea la matemática. En realidad algo que por ahí no existe, no sé si existe tal cosa en alguna ciencia. Sigan por este caminito y nunca se van a equivocar. Bueno, veamos, arranco de este. ¿Sí? Entonces tengo que A unión B menos C, y voy a ir pasando por ese hasta que llego a este. Veamos. Si yo tengo siempre, ¿se acuerdan? Siempre que tengo una diferencia, eso sí, voy a cambiarlo por intersección complemento. ¿Sí? Entonces voy a Acá decir que sería esto es cambio. No, estoy escribiendo, perdón. A unión B intersección C complemento. Y acá apliqué la equivalencia de la diferencia, ¿no? Yo lo hago abreviado ¿De qué? de la diferencia. Sí. ¿Angora? Ahora fíjense, tengo unión, tengo intersección. Puedo hacer distributiva. Puedo hacer distributiva. Si hubiese tenido todas uniones o todas intersecciones, hacía asociativa, ¿no? Ahora, si tengo, o muy digo fácil. conmutativa, pero acá tengo unión e intersección, Sería puedo hacer distributiva. Entonces vamos a hacer este con este y ese con ese. ¿Quién me decía cómo hacemos? ¿Cómo sería? A unión B. A unión B. A intersección B. No, No, esta es No. mi Ah, multiplicación. perdón. Acuérdense que esta es La lo que está intersección va a estar entendiendo. Lo que está Tenés delante razón. del paréntesis sería mi multiplicación y lo que está dentro del paréntesis sería mi suma. Ahora sí. ¿Sí? Sí. A unión B. Intersección A unión A. C complementario. A unión C, complemento. A unión C complemento. Ah, este puede ser que tenga la trampita. Sí. Este tiene la trampita. Y ahora yo tengo que hacer que acá me quede una diferencia, y acá también que me quede una diferencia, pero tengo una unión, ¿no? Y con la unión no puedo hacer diferencia, tiene que ser con una intersección, ¿no? Y un complemento. Y acá tengo la intersección, pero no tengo el complemento. O sea, acá dijimos que hicimos distributiva de la unión con respecto a la intersección, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, y les enseño una trampita. Cuando yo quiero buscar eso, entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar complementos, pero yo no puedo agregar un solo complemento, voy a agregar dos complementos. Entonces, y es lo que se llama la involución del complemento. ¿Se acuerdan que yo dije que si tengo un conjunto A, complemento, complemento del complemento era A? Bueno, puedo pasar de acá a acá o puedo hacer al revés. Entonces lo que voy a hacer es, a este le voy a aplicar dos complementos. El complemento 1
y el complemento 2, para que se mantenga la equivalencia, ¿no? O sea, si yo agrego, tengo que agregar 2 complementos. Entonces, veamos, esto me va a quedar A unión B, intersección, A unión C complemento, complemento, y a eso le aplico complemento. Y acá usé lo que se llama la involución del complemento. O sea que de casualidad... ¿3 veces va a quedar el complemento, profe? Sí, porque uno es el que ya estaba. Sí, eso sí. Y después yo Cuando lo agregué saquemos, 2. ¿cómo queda? ¿Eh? ¿Y cómo le va a quedar? No, ¿qué va a pasar? Porque este complemento de afuera me va a servir para después cambiar esto por diferencia, ¿se entiende? Para que me quede la diferencia esa. Y con el complemento este de adentro voy a usar De Morgan, entonces la unión esta se me cambia por intersección, y me conviene. ¿Se entiende? No. O sea, una... Vio y usted no lo quería hacer profe. ¿Eh? Vio y usted no quería hacer es un quilombo. Bueno, no lloren, no lloren. Ya le íbamos a preguntar el jueves que viene, era lo mismo. Le preguntamos hoy. Me van a preguntar igual, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo agregué 2 complementos porque utilicé esta igualdad. ¿Sí? Es como si yo digo que 4 es igual a menos 4. Está bien, pero ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? Este complemento que está dentro lo voy a utilizar para aplicar De Morgan acá, y si aplico De Morgan, esta unión se me va a cambiar por la intersección. Y me conviene porque la diferencia la puedo cambiar por la intersección. Y este complemento... Pero no va a quedar un complemento, no va a quedar, y no me va a quedar. Ahora vamos a ver, no se ahoguen, vamos a ir viendo qué va pasando, ¿sí? Yo les digo más o menos qué es lo que yo adelanto. ¿Ahora qué aplicaríamos? ¿De Morgan, profe? ¿Con eso? Aplicamos De Morgan. Ahí adentro, el resto queda igual. Y después le digo, este complemento con esta intersección se cambia por una diferencia, ¿se entiende? Que sería la diferencia esta que me va a quedar. Habla muy rápido. Vamos yendo de a uno, vamos con De Morgan primero. Bueno, A unión B. Intersección, sigo dejando el complemento de afuera, y adentro, si yo tengo De Morgan, ¿se acuerdan? Aplico el complemento a los 2, ¿no? Y cambio la operación, o sea, si yo tengo, a ver, ¿puedo tapar? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, un X, ¿no? Unión Y, y un complemento, en De Morgan yo aplico X complemento, intersección Y complemento. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer, y viceversa. Entonces lo que vamos a hacer con este complemento, vamos a aplicar De Morgan acá y me va a quedar A complemento, intersección, y me va a quedar el C complemento, y otro complemento más, ¿no? Que es el que le agregué ahora. Y me sigue quedando el complemento este de afuera. Pero este no me hago problema, porque C complemento es lo mismo que esto, me va a quedar C, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto corchete, cuánta llave? Bueno. Ahí está cuando le quedan sus... Entonces, seguimos dejando esto así como está. A unión B, intersección, y me queda A complemento, intersección C. Y el complemento está afuera. Bueno, ¿qué propiedades fui utilizando acá? Involución. Acá apliqué ley de Morgan. ¿Y era Morgan de vuelta, profe? No, y acá utilicé, y de acá a acá pasé a la involución de este complemento, nuevamente. Lo que voy a hacer ahora es cambiar este de lugar, o sea, el A por el C y el C por el A, porque quiero que me quede C, intersección A complemento, para después cambiarlo por A, por C menos A. ¿Se entiende? No, ¿lo puedo repetir otra vez? C menos A, si yo tengo esto, ¿no? C menos A. Sí. Es igual a C, intersección A complemento. Ahora fíjense en lo que tengo yo. Tengo A complemento, intersección C. Entonces lo voy a conmutar para que me quede esto. ¿Lo ven? Está al revés.
Y después ahí cambio por la diferencia. Vuelvo a esto. ¿Sí? A ver, yo entiendo que... me parece, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Sí, que baje el fuego. Sí. ¿Que baje el Falta fuego? un complemento. Bueno. Me falta un complemento. A ver, no falta un complemento. Veamos. No, a mí. Yo sé que yo por ahí, como tengo más práctica en esto, o sea, puedo ver un poquito adelante qué es lo que va a pasar. A ustedes todavía les cuesta, pero no se preocupen. Lo van a lograr. Entonces cambio este. Pregunta, profe. Sí. Usted ahora le cambió el de orden, ¿sí? Sí. La conmutativa. Conmutativa. Si yo resuelvo y después hago la conmutativa, ¿es lo mismo? ¿Y cómo resolver? ¿Cambiar? Primero pongo A menos C y después lo doy vuelta. No, no es lo mismo A menos C que C menos A. Claro. Ah, okay. Entonces acá utilizo la equivalencia a la diferencia, me queda A unión B, intersección C menos A. Y fíjense en que, y acá tengo el complemento, ¿no? Y fíjense que ya tengo el A unión B, y ya tengo el C menos A, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me faltaría el menos acá en el medio. Volvemos a ver lo mismo. Si yo a este conjunto A unión B lo llamo X, ¿no? Y a este conjunto, el C menos A, lo llamo Y, ¿no? Acá tengo X, intersección y complemento, ¿no? Entonces X, intersección y complemento es X menos Y. Y ahí ya me queda A unión B menos C menos A. Hay que estar demasiado atento a todo, profesor. Sí, no, está bien. El último paso es la diferencia. Claro. Claro. Está bien. Y ahora sí, quedan 10 minutos. Terminamos de explicar todas las dudas que tengan sobre esto. Y después dejar en casita. Equivalencia y diferencia. Sí. O sea, acá iría la equivalencia a la diferencia. De acá a acá, ¿no? Y de acá a acá Sí, lo al mismo. final del ejercicio. Y al final del ejercicio también. Perfecto.